Bueno, estamos con Hugo Alconada Mon, muy conocido por muchísima gente, es prosecretario de Redacción de La Nación, es abogado, es periodista, es escritor, recibió múltiples premios por su trabajo periodístico, es profesor visitante en varias universidades en Estados Unidos y tiene un máster en artes liberales de la Universidad de Navarra, que fue cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años, Hugo, ¿no es cierto? Bueno, Esa muchas es la gracias, Hugo. sensación de que nos vamos poniendo viejos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Eh, y hablando de esto, de Navarra o de algún paso por otros países que tuvimos, me encantaría empezar por ahí, que sea una charla en donde vayamos de lo más macro, de lo más grande, de lo más amplio, hacia lo más micro, más local, más argentino. Eh, Publicaste recientemente entrevistas muy interesantes a personas, a líderes, a gente de otros lugares del mundo. Y como tenemos la tendencia en Argentina a entender el mundo mirándolo por un canuto, digamos, y quizá muy enfocados en lo que nos pasa a nosotros, tendemos a perder la perspectiva global. Así que quería empezar por ahí, que me des tu mirada de estos temas que tenemos nosotros, cómo los ves insertos en el contexto global. Pues creo que es un punto importantísimo, Juan. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras dificultades en la Argentina, muchas, tenemos algunas oportunidades también, y el punto es cómo aprovechamos las dificultades y las oportunidades que se nos da a nosotros en este contexto global para acomodarnos. ¿Y a qué voy? Lo sabés vos muy bien, Juan, que es, parece una verdad de perogrullo, pero recordémoslo. Uno, estamos en una pandemia global. Dos, estamos en una situación económica internacional que, según a quien consulte, los optimistas te dicen que es la peor crisis desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial. Algunos. Otros van más para atrás y te dicen, no, viene tan fea como por lo menos desde 1929 y el crack. Y hay otros que te dicen, no, anda más para atrás. Por lo menos venimos con una situación que es tan complicada, eventualmente, como la que se vivió durante la crisis de 1918-1919, cuando se combinó el fin de la Primera Guerra Mundial con la gripe española. Y eso, a su vez, en un contexto en el cual te dicen, los optimistas te hablaban, Juan, de una situación económica con forma de V. Es decir, caímos muy rápido, rebotaremos y resurgiremos. Ya después tenés algunos que cuando empezás a preguntar dicen, no, ¿qué forma de V corta? Te están hablando de la forma de la pipa de Nike, que es una caída muy rápida y una paulatina recuperación a lo largo de varios años. Y ya tenés otro, y lamento con esto deprimirte, Juan, pero tenés algunos cerebros mundiales como Jacques Attali, que es un francés intelectual que ha asesorado desde François Mitterrand en adelante a todos los presidentes franceses, primer presidente del Banco de la Reconstrucción Europea, y Attali lo que te dice es, no, forma de silla. ¿Qué significa eso? El respaldo de la silla, es decir, un derrumbe económico, luego una suerte como de estancamiento y un segundo derrumbe económico. Entonces, no es para deprimirnos, pero sí para tener como claro una situación en la cual esto no solamente dependerá de que en Argentina hagamos todo prolijo, todo bien, sino que además necesitas un contexto internacional que te ayude. En 2001-2002 ocurrió, ¿verdad? El famoso, luego se hablaba del viento de cola cuando los precios de los commodities pum para arriba y empujaron a la Argentina. En este caso no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos si no está eso? ¿Qué tenemos que hacer para, por otro lado, aprovechar las oportunidades? Y solamente te doy un ejemplo, Juan, y con esto ya cierro. Otro de los expertos internacionales que mencioné, que entrevisté, que es Ha-Joon Chang, un surcoreano que da clases en Cambridge. El hombre dice, por ejemplo, esto es como un enorme ejercicio de creación destructiva, otra que Jean Peter. Entonces lo que dice Ha-Joon Chang es, toma como ejemplo lo que pasó con Ethiopian Airlines. Sí, era una aerolínea que transportaba pasajeros y en un momento dice, acá no vamos a transportar a nadie más. Si se cayó a pedazos el turismo internacional, reconfigura sus propios aviones, los convierte en transporte de carga y termina convirtiéndose en la gran aerolínea para toda África para traer los insumos para resolver la pandemia desde China, desde Estados Unidos, donde sea. Entonces, ese es un mero ejemplo de algo que está ahí. ¿Cómo adaptamos la Argentina
a lo que tenemos alrededor. Y hablando de eso, es muy interesante el punto que haces. Da la impresión de que las cabezas más lúcidas y más flexibles son las que encuentran mejores oportunidades y las que tienen un modo de pensar más conservador, más preservemos lo que tenemos, aguantemos el chubasco del mejor modo posible, tienen menos chances. En esas entrevistas que hiciste, ¿encontraste algunos filones, algunas puntas que te parece que son interesantes para tener en cuenta pensando en la reconstrucción, en la salida de la crisis? Sí, y lo que te hablan es el primer eje, otra vez, que parece una obviedad, pero Juan, a menudo lo perdemos de vista, que es el tema de la educación. Que es, sí, visto por la negativa, tenemos toda una generación que ha perdido un ciclo lectivo. Ahora, también tenemos una enorme oportunidad para dar un salto hacia adelante. ¿Y a qué voy con esto? Tenemos una educación que, si quieres, hasta cierto punto todavía mantiene algunas de las pautas pedagógicas del siglo XIX para pibes, tus hijos, mis hijos, del siglo XXI. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo preparamos a nuestros chicos para lo que se viene, no para lo que había en el siglo XIX? Esta cosa que nos pasaba a vos y a mí, Juan, que íbamos al colegio secundario, pizarrón de pizza, y con una tiza, o un profesor que agarraba y empezaba a darte una clase bajándote línea, eso, ¿cómo haces con una computadora por delante? ¿Para qué le sirve al chico cuando se pone en Google y te lo encuentra más rápido de lo que te lo explicaron un profesor? Entonces, eso es simplemente para mencionar un punto que, por ejemplo, Yuval Noah Harari, el autor de Homo Deus, él dice, acá o nos adaptamos y superamos, nos convertimos en algo más flexible y avanzamos, o nos quedamos en un limbo. Entonces él dice, discutíamos en la Universidad Hebraica de Jerusalén que si las clases virtuales sí o no, que las oportunidades, las desventajas y esto y lo otro. Y en un momento Giovanni Aray dice, discutimos eso durante 5 años. Finalmente no llegamos a ningún lado. Algunos cursitos se daban por internet y nada más. Vino la pandemia y en cuestión de 2 semanas toda la Universidad Hebraica de Jerusalén migró a internet y empezaron a dar clases. ¿Es lo ideal? No. Uno de los aspectos más positivos de estar en una universidad o en una clase de una secundaria es como nos pasó hoy a mí, Juan, que nos conocemos desde 1999. El conocerte con otros, ampliar tu cultura, el que, por ejemplo, yo me sentaba con un taiwanés al lado y vos estabas ahí enfrente y después nos íbamos a tomar una cerveza, eso te ayuda. Ahora, en el actual contexto no lo tenemos, otra vez, ¿cómo aprovechamos la situación actual para dar un salto hacia adelante? Entonces, no es casualidad que haya algunos proyectos, por ejemplo, tecnológicos, que tengan hoy más cotización, valgan más en el mercado de lo que eran las empresas tradicionales como si fuera una Techin o una YPF. Lo que te estoy diciendo es, me parece que el camino va para allá. Entonces, ¿por qué no empezamos a adoptar a nuestros pibes, a nuestros chicos, para que vayan para donde va el mundo? Hugo, y hablando de consumo de medios, eh, ¿qué rol cumple en la democracia el medio de comunicación? Hay una idea muy conocida, la del perro guardián, la de controlar a los poderes que la Constitución establece, que son los poderes del Estado, pero hay otras funciones que también cumplen. ¿Cómo lo explicarías? A ver, yo te lo incluyo, Juan, tanto medios como periodistas, ¿sí? En el caso de los medios, sí, es un delicado equilibrio entre ser empresa periodística, que tiene que recaudar el dinero suficiente para poder pagar todos los salarios y todas las cuentas y no ir a la quiebra, y tratar de funcionar como servicio público. Y los periodistas lo mismo, por un lado, tratar de trabajar, de informar, dar un servicio público, y yo creo que también al mismo tiempo es entretener, informar obviamente, y en parte educar. Y por ahí, en nuestra idea básica de cuando nosotros éramos chicos y estábamos en Navarra, decís entretener, Hugo, ¿qué carajo querés decir con entretener? No estoy hablando de mostrar fotos de Pampita. No estoy hablando de mostrar cómo Ricardo Ford se daba besos con otro hombre. No hablo de eso. Pero sí es cómo logro, por un lado, hacer
un producto ameno, como por ejemplo en mi caso, hacer una investigación periodística sobre un tema relevante, pero que al mismo tiempo sea legible, entendible, digerible. Porque me ha pasado, Juan, de por ahí estar quinto a fondo con una investigación, guau, guau, durante 6 meses, escribirla, no sé qué, y que me llame el editor y me dice, Hugo, no entiendo esto, y me mostraba el segundo párrafo. Le digo, si ya no me entendiste el segundo párrafo, arranqué mal, tengo que empezar de nuevo. Y empezar a... Porque es lógico, ¿por qué vos, Juan, vas a detenerte a leer un material mío? A ver, hay infinidad de opciones, poco tiempo disponible. ¿Por qué vas a dedicarme 5 minutos de tu tiempo? Tengo que ofrecerte algo que te sea para vos importante, relevante, entretenido, digerible y útil. Entonces, ahora vamos al tema puntual de la pandemia. ¿Cuánto de los materiales que estamos ofreciendo nosotros los medios de comunicación sirve? ¿Es útil? ¿Se entiende? Porque hasta que se entienda, y que al mismo tiempo sea de un modo llevadero. Bueno, en ese eje estamos ahora. Hay veces que nos sale mejor y hay veces, francamente, es que para agarrar a patada las sillas en la redacción y empezar de nuevo, francamente, hay días que tengo unas frustraciones fenomenales. Y no solamente yo, todos los que estamos en el ecosistema de los medios de comunicación vivimos días mejores que otros. Y cuando hablas de, o cuando pensás en los medios y su relación con las empresas, eh, es un tema amplísimo y no lo vamos a agotar ahora, pero ¿qué te viene a la cabeza primero? Como quizá la foto de hoy de cómo está siendo esa relación. Una relación muy compleja que se tornó aún más compleja con la pandemia por las dificultades de ambos lados del mostrador. Porque sí, tenés la típica puja, por ejemplo, entre la empresa anunciante publicitaria y el medio de comunicación que está buscando pauta publicitaria, pero al mismo tiempo por ahí escribe sobre esas empresas. ¿Sí? Podemos hablar de las veces que me han levantado pautas publicitarias anuales por investigaciones mías. Pero más allá de eso, como un ejemplo puntual de un momento de tensión. ¿Sí? Ahora, también ahora tenemos otro punto, que es una relación en la cual se está viniendo a pique las pautas publicitarias, pero porque también se están viniendo a pique los números de las empresas. Y al mismo tiempo en una situación en la cual están todos preguntándose, medio de comunicación, como empresas también, diciendo, ¿dónde vamos a estar parados? Si es que estamos parados, si es que estamos vivas, de acá a fin de año. Porque hay que ver cuántas empresas siguen vivas de acá a fin de año. Entonces, en ese contexto, están todos en un momento preguntándonos, ¿a dónde vamos a estar? Juan, el PBI argentino puede que los más optimistas te hablan de una caída del 10%, los pesimistas del 20%, con una situación general de pobreza que el 62-63% de los pibes para fin de año van a estar por debajo del nivel de la pobreza. Cuando tenemos ahora que uno de cada 7 argentinos pasa esta noche, va a pasar hambre, es decir, el contexto es horrible. Entonces, y vuelvo entonces al punto de inicio. En este contexto, de la perspectiva de las empresas periodísticas y de los medios de comunicación, es cómo seguimos siendo relevantes en un contexto horrible y cómo usamos este contexto horrible para mejorar. Y lo mismo se puede aplicar a las empresas, es decir, así como estamos, chocamos contra la pared. ¿Qué tenemos que hacer? Flexibilidad o algo para poder adaptarnos a lo que viene. Sigmund Bauman, la realidad es líquida. Tratás de agarrar la realidad con las manos y se te cae entre los dedos. ¿Cómo te adaptás a una realidad que se te filtra entre los dedos? Un elemento a tener en cuenta es que cuando las empresas piensan en su futuro no pueden evitar pensar en el corto plazo, porque hoy pensar en un año es una vida, pero también es cierto que cuando uno considera el contexto institucional de un país, si no se generan condiciones favorables para el negocio, empieza a Totalmente. pasar lo que está pasando en este momento, ¿no? Que varias empresas se van porque no solo tienen perspectivas no del todo favorables económicas, sino que tienen preocupación incluso institucional. Hablando de eso, te quería preguntar cómo ves, cómo ves el gobierno en este momento. Si hubiera que explicarle a la casa matriz de una empresa de las nuestras que tienen a veces casas matrices fuera del país y hay que sintetizarles la situación, ¿qué dirías?
con un gobierno que está tratando de tapar los parches, que en algunas áreas y aspectos tienen buenas intenciones, que en otras áreas o aspectos lo ideológico tapa lo pragmático, pragmático en el sentido positivo. Eh, que creo que muchísimos funcionarios tienen las mejores intenciones y que al mismo tiempo, no solo el gobierno, sino también muchos otros dirigentes políticos, económicos, están en la nube de Valencia. Y esto lo voy a decir yo sabiendo que soy polémico. El que me vengan con que, por ejemplo, a remarcarme con que el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, por primera vez es inclusivo desde los géneros, o que yo que soy de La Plata, me vengas con que tu propuesta, proyecto de ley como diputado provincial, es en vez de ponerle el nombre República de los Niños, poner la República de los Niñes, yo te digo, ¿sos estúpido o te haces? ¿No podés concentrarte en lo esencial y por lo tanto te quedaste en lo anecdótico? ¿Es eso? ¿O es que lo ideológico, y doy un ejemplo, podría dar otros de izquierda, derecha, tenemos que concentrarnos en lo que es relevante? 1 de cada 7 argentinos pasa hambre esta noche. 6 de cada 10 pibes argentinos menores de 18 años va a estar por debajo de la pobreza para fin de año. ¿Qué hacemos con esto? Y entonces, en esa línea, voy al punto que vos me decías. Yo también lo vivo. Con una prima mía pusimos una librería. No logramos hacer las cuentas, porque todos los meses te cambian las reglas de juego. Que un impuesto más, una alícuota de no sé qué, un subsidio de esto, que te quitaron el subsidio, que el plan de la no sé cuánto. Es decir, déjame quietos los papeles arriba del escritorio para que por lo menos pueda sacar las cuentas. Porque si no es inviable. Del mismo modo, con las mejores intenciones, y no dudo, Juan, de las mejores intenciones, los legisladores aprobaron una ley de teletrabajo. Insisto, no descarto las mejores intenciones de todos, pero al mismo tiempo tampoco te puedo descartar que los que redactaron eso jamás trabajaron en el sector privado. No tienen la más mínima idea de cómo es hacer un teletrabajo y cómo tratar de sacar adelante una pyme. Porque con esa ley de teletrabajo, si yo ahora, en esta librería que con mi prima intentamos desarrollar, intentáramos contratar a alguien, es imposible. Con lo cual, con las mejores intenciones, terminaron chocando la calecita del teletrabajo. ¿Sabes qué? No toques nada. Déjalo así. Dejarnos en paz y laburar. Acomodar los trastos en el barco para tratar de acomodarlo. Y otra vez vuelvo al punto, tratando también de, con un viso de esperanza, ir para adelante. ¿Cómo, y esto es una pregunta que también yo me hago, cómo logro ser yo lo suficientemente flexible y adaptarme a la situación actual pensando cómo yo, Hugo Alconada, periodista, que trabajo para La Nación, para el New York Times y que trabajo también para dar clases afuera, cómo me adapto a lo que viene el año que viene? Ahí te quería preguntar, y para ir cerrando, justamente para ir cerrando, perspectivas, digamos, si tuviéramos, está claro que el diagnóstico de la realidad actual es por lo menos preocupante. ¿Qué filones ves de futuro que te dejen alguna luz de esperanza? Si ves alguno. Sí, no, sí, veo. Veo, porque yo creo que en estas situaciones es cuando justamente, en situaciones desesperadas, en situaciones preocupantes, es cuando afloran algunos de los mejores proyectos. Decís, esto, que vos y yo tenemos que estar hablando por Zoom en vez de estar tomando un café. Pero que al mismo tiempo nos permitió esto, resolver rápido esto, decir, mira, podemos coordinarlo, dale, vamos, pum, y lo hicimos. Del mismo modo, algunos de los mejores proyectos tecnológicos de los últimos 15 años salieron en momentos complicadísimos, cuando fueron la burbuja de Wall Street que explotó de 2008, y después de eso, en un proceso de creación destructiva horrible, pero que al mismo tiempo generó creación, terminó generando algunos procesos nuevos. Del mismo modo, sí, vos y yo tenemos que estar adaptándonos como profesores y tenés que aprender a dar todo un nuevo mundo, como en la librería esta con mi prima. Y tenemos ahora que la pareja de mi prima, con la bicicleta, el gordo está dando vueltas por todo el Citibel
llevando de a un libro para venderlo. El gordo está bajando de kilo, le vino fenómeno. Entonces debe decir, o nos adaptamos a esta realidad y le pusimos una bicicleta al gordo, o reventamos. Y bueno, es lo ideal. Nosotros queríamos tener una librería en la cual pudieras tomarte un café. La librería lo tuvimos que cerrar físicamente. Y lo tenemos a un gordo dando vuelta por Citibel repartiendo libros. ¿Es lo ideal? No. Y bueno, tenemos que adaptarnos a esto. Y claro, obviamente es mucho más flexible una librería pequeña que, por ejemplo, un diario de la Nación con 600 empleados. Las dificultades son muy distintas. Pues también para el diario, esta fue una oportunidad. ¿Por qué? Juan, hubo caso de coronavirus adentro de la redacción. ¿Y sabes lo que hicimos en la redacción? Todo el mundo a casa. Fue un quilombo, ¿eh? Porque esto de que yo, por ejemplo, en una redacción estoy escribiendo, pasa algo, digo, lo tomo yo, pego el grito, vamos, dale, pum, otro me dice, Hugo, para que ya hablé con tal, y a los gritos va resolviendo algo. Ahora con esto del WhatsApp y el Zoom tenés 8 llamadas de WhatsApp más 3 Zoom para poder resolver lo que harías en 2 gritos. Y bueno, tendremos que ir aprovechando las oportunidades y aprendiendo de los errores que nos ha pasado de parar escribir 3 periodistas estar escribiendo la misma nota y que nos enteramos por ahí, llamamos a la fuente dice, pero si ya hablé con Pedro y con María, pónganse de acuerdo entre ustedes. Duplicación de esfuerzos, energía, pérdida de tiempo y vamos a ir aprendiendo. Bueno, hay un futuro, hay un futuro. Sí, Seguramente lo que ha habido es, o lo que está viendo es que vamos agudizando el ingenio para salir adelante. Hugo, pero déjame muchas... cerrar con esto, Juan. El punto es, vos y yo tenemos una capacidad, una educación, una preparación que nos permitiría, en principio y en teoría, más o menos acomodarnos. El punto es, ¿qué hacemos con los otros que están quedándose? Esto que hablábamos antes, indigentes pobres, sin educación. Acá el desafío es mucho mayor y quizá también es un desafío educativo, de capacitación, es decir, ¿cómo logramos? ¿Sí? Yo creo que es posible, ¿eh? Seguramente dentro de unos años miraremos atrás y diremos, mira cómo supimos hacerlo. Ojalá. Muchas gracias, Hugo. Como siempre, un placer charlar con vos. Igualmente. Esperemos que en un par de meses podamos hablar de nuevo. Un gran Que abrazo. así sea, Juan.